¿Sabías que hay colores que, según la Biblia, pueden abrir puertas espirituales no deseadas? Aunque para muchos pintar una casa es solo una decisión estética, hay una advertencia escondida en las Escrituras que revela cómo ciertas elecciones pueden atraer oscuridad. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios declara: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje no solo condena la brujería, sino que nos muestra cómo Dios espera que rechacemos cualquier forma de influencia espiritual contaminada, incluso en lo que parece inofensivo. Hoy exploraremos cómo ciertos colores han sido utilizados históricamente para rituales oscuros y qué implicaciones espirituales tienen según la Biblia. Te mostraremos cómo discernir lo que permite la bendición de Dios en tu hogar y lo que podría invitar lo contrario. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay decisiones aparentemente inofensivas que pueden tener repercusiones espirituales profundas en tu vida. Pintar tu casa, por ejemplo, puede parecer un acto puramente estético, una cuestión de gusto personal o de moda. Pero lo que muchos ignoran es que los colores, desde tiempos antiguos, han estado íntimamente ligados a realidades espirituales que trascienden lo visible. En el mundo físico, el color es solo luz reflejada, pero en el mundo espiritual, el color puede representar pactos, símbolos de dominio, territorios consagrados y puertas abiertas a fuerzas que no provienen de Dios. No se trata de superstición, se trata de discernimiento. La palabra de Dios nos revela que hay elementos que, aunque parezcan comunes, están cargados de significado espiritual y pueden contaminar un hogar sin que sus habitantes se den cuenta. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo nos advierte: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta frase es clave, porque pone en evidencia que uno de los mayores peligros espirituales es ignorar cómo opera el enemigo. Y es precisamente en esa ignorancia donde muchas familias permiten, sin saberlo, que su casa sea marcada, no con la protección divina, sino con códigos visuales que el mundo espiritual interpreta como una señal de invitación. En la antigüedad, cada color tenía un propósito ceremonial y tanto el pueblo de Dios como las culturas paganas comprendían esto perfectamente. El tabernáculo de Moisés, por ejemplo, fue diseñado con colores específicos, porque cada uno tenía un significado sagrado. En Éxodo 26:1, Dios ordena: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Nada era al azar. Cada hilo, cada tonalidad representaba una dimensión celestial. El azul representaba lo eterno y lo celestial. El púrpura, la realeza, y el carmesí, la redención por sangre. Cuando Dios escoge colores, lo hace para marcar su presencia, su santidad y su propósito. Sin embargo, el enemigo, como imitador de todo lo sagrado, ha corrompido estos significados apropiándolos para fines oscuros. Desde Babilonia hasta las prácticas ocultistas modernas, los colores han sido utilizados como vehículos simbólicos para establecer pactos, invocaciones y sellos espirituales. Hoy, muchas de estas prácticas han sido disfrazadas bajo nombres inofensivos: diseño interior, feng shui, armonización de espacio. Pero en el trasfondo hay principios espirituales operando que distorsionan la verdad de Dios. Un caso que siempre me impactó fue el de una familia que decidió pintar la fachada de su casa de un color intenso, creyendo que con eso atraerían energía positiva. Habían oído que ese tono en particular favorecía la abundancia y la protección. Pero con el paso de los meses, comenzaron a experimentar una serie de situaciones inusuales.
pesadillas constantes, discusiones sin sentido, enfermedades inexplicables y una sensación de opresión espiritual dentro del hogar. Buscaron consejería médica, psicológica y hasta cambiaron muebles, pero nada cambió. Fue solo hasta que asistieron a una reunión de oración que alguien, guiado por el Espíritu Santo, les preguntó por qué habían escogido ese color. Al principio se rieron, pensaban que era una locura vincular el color de una pared con sus problemas. Pero al indagar, descubrieron que ese tono en particular había sido usado históricamente en rituales paganos de invocación y que incluso en templos ocultistas modernos era considerado un color de poder. Comprendieron entonces que lo que parecía una simple elección estética era, en realidad, una puerta abierta. Decidieron pintar nuevamente su casa, esta vez consagrándola a Dios en oración. Y fue entonces cuando la atmósfera comenzó a cambiar. La paz regresó. Las pesadillas cesaron. Lo que habían abierto en el espíritu fue finalmente cerrado por el poder de la sangre de Cristo. Esto no es un caso aislado. Al recorrer las Escrituras vemos que Dios advierte sobre objetos, símbolos y prácticas que pueden traer maldición a un hogar. En Deuteronomio 7:26 el Señor dice claramente: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El principio aquí es ineludible. Lo que traes a tu casa puede consagrarla o contaminarla. Y eso incluye no solo objetos, sino también formas, símbolos y colores. La casa es más que un refugio físico. En el mundo espiritual, tu hogar puede ser un altar de adoración o un punto de acceso para influencias malignas. Cuando en Josué 6 y 7 el pueblo de Israel conquista Jericó, Dios da instrucciones específicas de no tomar ningún objeto dedicado a lo pagano. Pero Acán, uno de los israelitas, decide guardar un manto babilónico y algo de oro. A simple vista, era solo un recuerdo, una pieza de tela. Pero en el mundo espiritual, ese objeto tenía un peso. Fue suficiente para detener la victoria del pueblo, causar la muerte de varios hombres en batalla y traer juicio sobre toda su casa. Todo por un objeto escondido, mal consagrado, contaminado por lo que representaba. Y si hoy muchos están viviendo derrota tras derrota por permitir en su hogar lo que Dios ha llamado anatema, el enemigo no necesita puertas abiertas de par en par, le basta con una rendija, una señal, una marca. Y si los colores fueron usados por Dios para simbolizar realidades celestiales, también pueden ser usados por el adversario para establecer sus códigos en el mundo natural. El problema es que la mayoría no lo ve. Vivimos en una generación visual, donde la estética ha reemplazado el discernimiento. Pintar una pared, decorar una habitación, elegir un tono para la fachada, se hace más por tendencia que por oración. Y mientras el ojo natural admira el acabado, el mundo espiritual reacciona a la señal. Lo que tú ves como arte, en el ámbito espiritual, puede ser una bandera. Y lo más trágico es que muchas veces esa bandera no lleva el nombre de Dios. Desde las culturas antiguas, los hechiceros, brujos y sacerdotes paganos entendían que los colores no eran solo tonos, sino manifestaciones de autoridad espiritual. El rojo intenso se usaba en sacrificio. El negro para rituales de invocación y sellado. El púrpura para conectar con entidades espirituales que imitaban el poder y la realeza de Dios. Y estos patrones se siguen repitiendo hoy en día. Basta con revisar manuales de prácticas esotéricas
para ver cómo recomiendan colores específicos para atraer energías, invocar espíritus guías o consagrar espacios a entidades supuestamente benévolas. Pero lo que muchos llaman energía, la Biblia lo llama espíritu. Y no todos los espíritus provienen de Dios. En el 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si esto es así, con las doctrinas, ¿cuánto más con los símbolos que decoran nuestros espacios? El enemigo ha perfeccionado su estrategia. Ya no necesita rituales visibles, velas encendidas o símbolos evidentes. Le basta con que tú permitas por ignorancia una atmósfera propicia. Y eso empieza muchas veces por lo visual. En Apocalipsis 17:4 se describe a la mujer vestida con púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, símbolo de la gran ramera, figura de una religión falsa llena de apariencia, pero carente de santidad. ¿Por qué se mencionan los colores con tanto detalle? Porque en el mundo espiritual el color no es un adorno, es un lenguaje. La Biblia está llena de estos detalles. El manto de Jesús era de un color específico. Las vestiduras del sumo sacerdote también. Incluso en el cielo, Juan ve colores al describir tronos, criaturas y paisajes celestiales. Dios no es indiferente al color, y el enemigo tampoco. No estamos llamados a temer, estamos llamados a discernir. No se trata de vivir angustiados por cada cosa que tenemos en casa, pero sí de caminar con ojos espirituales abiertos. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto incluye tu casa, tus paredes, tu atmósfera. Si la palabra nos llama a consagrar todo a Dios, ¿cómo no íbamos a consagrar también el color que rodea nuestro espacio más íntimo? Es necesario levantar hogares que no solo sean bonitos a la vista, sino poderosos en el espíritu. Lugares donde la presencia de Dios sea tangible, donde la paz no dependa del silencio exterior, sino de la autoridad espiritual que emana desde dentro. Pero esto comienza con decisiones concretas. Y si Dios hoy quiere hablarte a través de algo tan simple como un color, y si esa incomodidad que has sentido últimamente en tu casa no es producto del estrés, sino una alerta del cielo, tal vez ha llegado el momento de observar tu entorno con nuevos ojos, de preguntarle al Espíritu Santo si hay algo que deba ser removido, transformado, reemplazado. Porque una casa consagrada es una fortaleza espiritual, pero una casa decorada sin discernimiento puede ser una puerta abierta. Lo que pintas, lo que eliges, lo que permites, todo comunica algo. El mundo espiritual siempre escucha. Y si hoy al mirar tus paredes sientes que algo no está bien, no te culpes. Dios no te revela las cosas para condenarte, sino para liberarte. Él anhela habitar en medio de tu hogar. Quiere que tus paredes hablen de paz, que tus ventanas dejen entrar su luz, que cada rincón esté cubierto con su protección. Pero para eso debes cerrar todo acceso al enemigo. Y a veces ese cierre comienza con una brocha, una oración y un corazón dispuesto. Porque cuando decides santificar lo visible, también se transforma lo invisible. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo estético y abrazar el discernimiento espiritual? Porque en este viaje no hablaremos solo de colores. Hablaremos de pactos, de atmósferas, de señales celestiales y advertencias divinas. Este es solo el comienzo. Dios está revelando secretos que antes eran ignorados. Y tu hogar puede ser el primer lugar donde esa revelación produzca un cambio eterno. Una casa puede ser más que un lugar físico donde se habita. En las Escrituras, el hogar representa un espacio de cobertura espiritual, de protección, de pacto
y también de consagración. La Biblia revela que no todo lo que se introduce en un tun, fontogologar, es inofensivo, y que ciertos elementos, incluso visuales o decorativos, pueden transformar el ambiente espiritual de una vivienda. Esta verdad es a menudo ignorada, pero su desconocimiento no hace menos real. Cuando se permite que algo contrario a los principios de Dios entre en el hogar, no solo se altera el entorno físico, sino que se produce una contaminación espiritual que afecta a la paz, la comunión con Dios y la protección divina. En Josué 7 se describe un episodio que evidencia de forma contundente este principio. Tras la caída de Jericó, Dios ordenó que nada del botín fuera tomado, ya que todo estaba bajo maldición. Sin embargo, Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. A simple vista, esos objetos no parecían representar una amenaza, pero en el plano espiritual habían sido designados por Dios como anatema. El resultado fue devastador: derrota en batalla, la muerte de 36 hombres y la interrupción de la comunión entre Dios y su pueblo. La presencia de esos objetos contaminados bastó para detener el avance de Israel. Esta historia no es un simple relato histórico, sino una advertencia profética. Enseña que lo que se introduce en un hogar puede atraer la bendición o la maldición, dependiendo de su origen y su significado espiritual. Deuteronomio 7:26 confirma este principio con una instrucción clara y contundente: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. El texto no deja espacio para ambigüedades. Todo lo que ha sido usado, creado o consagrado para fines contrarios a Dios se convierte en un canal de contaminación espiritual cuando se permite su entrada al hogar. Esta contaminación no se limita a objetos rituales o figuras evidentes. Puede presentarse de forma más sutil, a través de elementos visuales, decorativos e incluso colores que portan una carga simbólica distorsionada. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo sobre la importancia de mantener la pureza no solo en sus cuerpos, sino también en sus espacios. Levítico 14 presenta una ley detallada sobre la inspección de casas que presentaban señales de lepra en sus paredes. Si las manchas persistían, la casa debía ser destruida. Esta legislación, aunque específica en su contexto, revela un principio espiritual. Cuando una casa es afectada por algo impuro, debe ser tratada con seriedad y diligencia. Lo que se tolera en el ambiente físico puede representar una invasión en el ámbito espiritual, y lo que parece inofensivo puede ser, en realidad, una señal de impureza o desobediencia. El color en este contexto no es solo una cuestión estética. En muchas culturas antiguas el color se asociaba con divinidades, pactos y prácticas espirituales específicas. En la cosmovisión bíblica, lo que se manifiesta en lo visible suele tener una raíz en lo invisible. Cuando el pueblo de Dios adornaba el tabernáculo, no lo hacía según su preferencia, sino según las instrucciones específicas del Señor. Cada color, cada material, cada forma tenía un significado espiritual asignado por Dios. El azul hablaba de lo celestial, el púrpura de la realeza divina, el carmesí de la sangre del pacto. Estos colores eran utilizados bajo una consagración específica, dentro de un contexto de santidad. Pero cuando estas mismas tonalidades eran empleadas por las culturas paganas, el significado cambiaba radicalmente, convirtiéndose en instrumentos de idolatría y manipulación espiritual. La confusión comienza cuando se toman símbolos espirituales y se aplican sin discernimiento. Lo que en el templo de Dios era sagrado,
en los templos paganos se convertía en canal de invocación para dioses falsos. Esta distorsión es parte de la estrategia del enemigo. Imitar lo santo para contaminar lo puro. Por eso, lo que se permite en el hogar sin guía espiritual puede convertirse en una réplica sin vida del diseño original de Dios. Y es en este punto donde el creyente debe entender que no todo lo que es aceptado por la cultura es aprobado por Dios. Cuando un color es promovido como canal de energía, protección o armonización, hay que discernir si detrás de esa propuesta hay una raíz espiritual contaminada. La Biblia enseña que no existe una energía neutra. Lo que muchos llaman energía, la palabra lo llama espíritu. Y no todos los espíritus provienen de Dios. En 1 Corintios 10:20, Pablo advierte que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Aunque el envoltorio sea estético, si la raíz es idolátrica, el fruto será maldición. La casa del creyente no puede ser terreno neutral. Es o un altar para Dios o un espacio expuesto a influencias ajenas a su voluntad. El enemigo no necesita manifestaciones espectaculares para operar. Le basta con la ignorancia. Si logra que se introduzca en el hogar algo que representa su sistema, ya ha ganado terreno. Y eso puede ocurrir a través de un color asociado históricamente con la muerte, el sacrificio profano o la autoridad espiritual usurpada. Cuando estos símbolos son exaltados en un ambiente sin consagración, se establece una atmósfera que contradice la presencia del Espíritu Santo. No se trata de un miedo irracional, sino de una comprensión profunda del principio de legalidad espiritual. El reino de las tinieblas opera sobre la base del permiso. Y lo que se tolera en la casa se convierte en una señal para el mundo invisible. El Salmo 101, 2-3 dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta declaración revela una determinación consciente. Lo que se permite en el hogar debe pasar por el filtro de la integridad espiritual. Si la Biblia ordena examinar incluso lo que se mira, ¿cómo no examinar también lo que se pinta, lo que se cuelga en las paredes o lo que se adopta como parte de la atmósfera visual del lugar donde se vive? La integridad no se limita a las acciones, abarca también el ambiente que se construye. Y ese ambiente tiene un impacto directo en la comunión con Dios. Cuando el enemigo logra establecer un símbolo suyo en el corazón de una casa, comienza a distorsionar el ambiente espiritual. Se debilita la oración, se interrumpe la paz, aumentan los conflictos sin causa aparente. Estos efectos no siempre son evidentes, pero son reales. La palabra enseña que el diablo es astuto y que su obra principal no es el caos visible, sino la contaminación silenciosa. Así como una pequeña levadura leuda toda la masa, un solo elemento contaminado puede afectar toda la atmósfera del hogar. Gálatas 5.9 lo expresa con claridad y el principio es el mismo. Lo que se introduce en el entorno se convierte en semilla espiritual. Si la semilla es impura, el fruto no será bendecido. Por eso es necesario que el creyente eleve su nivel de discernimiento. El hogar debe ser un espacio donde todo esté sujeto a la voluntad de Dios. Lo que se pinta, lo que se cuelga, lo que se trae, debe ser presentado primero en oración. El Espíritu Santo guía en todo, incluso en las decisiones que parecen pequeñas. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esta renovación incluye aprender a ver el mundo como Dios lo ve
Y eso implica entender que en lo visual hay mensajes espirituales que se deben interpretar con sabiduría. La casa no es un simple refugio, es un espacio donde se levantan altares. Cada objeto, cada elección visual contribuye a establecer una atmósfera espiritual. En la Biblia, cuando se habla de las casas donde moraba la presencia de Dios, siempre se enfatiza la santidad del lugar. Desde el arca del pacto, en la tienda de reunión, hasta el templo de Salomón, la pureza del entorno era una prioridad. Incluso el incienso, los colores de las cortinas, las formas de los utensilios, eran dictados por Dios. Este nivel de detalle no es simbólico, es espiritual, porque donde habita Dios, todo debe estar alineado con su carácter. Un hogar que ha sido contaminado espiritualmente puede parecer en orden desde el exterior, pero en su interior las cosas no fluyen. La palabra no penetra, la oración se vuelve difícil, el descanso es interrumpido. Y aunque se cambien las rutinas, el ambiente permanece pesado. Esto no se resuelve con estrategias humanas, sino con limpieza espiritual. Y esa limpieza comienza con reconocer que el enemigo ha tomado espacio donde nunca debió haber entrado. El color, como elemento visual dominante, puede ser una de esas puertas. No por su tonalidad natural, sino por lo que representa, por su origen simbólico y por el contexto espiritual que lo rodea. El creyente debe aprender a cerrar todas las puertas al enemigo. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Esta orden es directa y urgente, no se refiere solo a pecados evidentes, sino a todo lo que le otorgue espacio legal para operar. Si hay un símbolo, una forma, un color, una decoración que representa un sistema ajeno a Dios, debe ser removido, porque lo que se tolera se fortalece, y lo que se fortalece puede eventualmente dominar. Una casa de luz no puede convivir con sombras consentidas. La luz expone, la luz transforma, la luz limpia, pero para que la luz de Dios inunde un hogar, debe haber disposición a remover todo lo que se opone a ella. En tiempos bíblicos, los hombres y mujeres de Dios no solo limpiaban sus corazones, también limpiaban sus casas. En 2 Reyes 23, el rey Josías, al encontrar el libro de la ley, ordenó la purificación del templo. Removió los objetos dedicados a Baal, destruyó los altares paganos y restituyó la santidad del lugar. Este acto no fue simbólico, fue un reinicio espiritual. Cuando el entorno fue purificado, la comunión con Dios fue restaurada. Y este mismo principio puede aplicarse hoy. Si hay elementos en el hogar que representan otras alianzas, otros reinos, otras influencias, deben ser removidos. No por estética, sino por obediencia espiritual. Todo hogar consagrado a Dios debe ser vigilado con celo espiritual. Lo que entra por la puerta, lo que se cuelga en las paredes, lo que se pinta en las superficies, todo tiene un impacto. Porque todo habla. El mundo espiritual no necesita palabras para interpretar señales. Y muchas veces un color exaltado, sin discernimiento, puede estar comunicando alianza con lo que Dios ya ha juzgado. El creyente no puede caminar en ignorancia. Debe clamar como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Este examen debe extenderse al hogar, porque allí donde habita, también debe habitar la gloria de Dios. Y esa gloria no cohabita con lo impuro. El color rojo ha estado presente en la historia bíblica desde los comienzos, siempre cargado de un simbolismo profundo. Dios mismo lo utiliza como representación de sangre, sacrificio y redención. En Éxodo 12:7, cuando se instituyó la Pascua del pueblo, el pueblo de Israel debía untar con sangre los postes de sus puertas. Esa sangre de un cordero sin defecto era roja,
visible, una señal de obediencia y protección. Era el color que anunciaba la diferencia entre los que estaban bajo el pacto de Dios y los que no. Sin embargo, ese mismo color, cuando es distorsionado, también puede ser símbolo de lo opuesto: violencia, destrucción y pactos contrarios a la voluntad divina. Isaías 1:18 nos recuerda: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el rojo es símbolo del pecado en su forma más intensa. No se menciona el gris, ni el azul, ni el marrón. Se menciona el carmesí. Dios utiliza esa imagen visual para describir la gravedad del pecado, su visibilidad, su profundidad, su mancha. Y al mismo tiempo ofrece redención. Pero esta redención no ocurre automáticamente. Requiere un arrepentimiento verdadero y una separación del mal. En el mundo espiritual, el color rojo puede representar tanto la redención como la rebelión, dependiendo de su contexto. En el libro de Apocalipsis, el rojo vuelve a aparecer, pero esta vez en un contexto que no proviene de Dios. Apocalipsis 6:4 presenta al jinete del segundo sello. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El rojo aquí es sinónimo de guerra, sangre derramada, caos. No es redención, es destrucción. Es una señal clara de juicio y violencia. El simbolismo se mantiene. El color no pierde su fuerza, pero cambia su función espiritual según quién lo utiliza y para qué propósito. En culturas antiguas, el rojo oscuro era el color principal en rituales de sangre. Los altares paganos eran pintados con tonos escarlata, mezclados con restos de sacrificios animales y, en algunos casos, humanos. El propósito era atraer deidades específicas, invocar su poder, establecer pactos de fuerza, dominio o venganza. Este uso del color como medio de conexión espiritual no desapareció con el tiempo. En prácticas esotéricas modernas, el rojo sigue siendo exaltado como un color de energía vital, de poder interior, de protección mágica. Lo que en un principio fue símbolo de redención ha sido pervertido por fuerzas espirituales que operan bajo la mentira, transformándolo en un canal de maldición. Cuando alguien decide pintar su casa con un color rojo intenso, creyendo que atraerá pasión, fuerza o vibración alta, muchas veces lo hace sin saber que está replicando en el plano físico un patrón utilizado durante siglos por sistemas espirituales ajenos a Dios. El peligro no está en el pigmento en sí mismo, sino en el contexto y la intención espiritual que rodea su uso. En Proverbios 14:12 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia aplica también a las decisiones estéticas que, aunque parezcan inofensivas, pueden ser puertas a atmósferas espirituales pesadas, violentas, confusas. La Biblia no solo enseña sobre lo que debe hacerse, sino también sobre lo que debe evitarse. El Antiguo Testamento registra que los altares paganos eran destruidos por orden directa de Dios. En 2 Reyes 23, Josías ordena quitar los lugares altos, romper los ídolos y eliminar los símbolos usados para adoración de otros dioses. La limpieza espiritual incluía derribar todo lo que representaba rebelión. Si algo estaba pintado con sangre, si llevaba inscripciones o tonalidades asociadas a la idolatría, era eliminado. Este patrón sigue vigente en lo espiritual. Lo que representa un pacto con lo profano debe ser erradicado, incluso si ha sido disfrazado de arte o diseño.
En el plano espiritual, los colores hablan, no con palabras, ya, sino con frecuencia, con símbolos, con memoria. Cuando el rojo escarlata cubre un muro sin haber sido consagrado a Dios, y si su elección fue influenciada por ideas espirituales contrarias al Evangelio, ese espacio puede volverse un lugar de tensión, de conflictos constantes, de pensamientos agresivos, de sueños perturbadores. El enemigo conoce bien los lenguajes del espíritu. Él sabe que si logra que su simbología esté presente de forma pasiva en un ambiente, podrá operar con más libertad. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Esto no es una sugerencia, es una advertencia. Cualquier lugar que no ha sido consagrado, cualquier símbolo que no ha sido examinado, se convierte en una posible plataforma para la opresión espiritual. El color rojo, cuando se conecta con el diseño divino, es poderoso. Es la señal de la sangre de Cristo. Es el recuerdo del sacrificio perfecto. Es la cobertura del pacto eterno. Pero cuando se saca de ese contexto y se utiliza como una herramienta estética sin discernimiento, puede evocar otras memorias espirituales. La sangre de los justos también fue derramada. El libro de Hebreos habla de la sangre de Abel que clama desde la tierra. Génesis 4:10 registra las palabras de Dios a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta sangre derramada injustamente es roja, es testigo, es símbolo de violencia, de asesinato, de injusticia. Es una imagen que se repite a lo largo de la historia bíblica como advertencia. Y es precisamente esa dimensión del rojo la que el mundo espiritual aprovecha para introducir atmósferas contrarias a la paz de Dios. En la Biblia muchas veces lo espiritual se representa con colores visibles. En el tabernáculo los sacerdotes usaban vestiduras específicas. En Éxodo 28, 5-6, Dios ordena: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El carmesí aparece, pero no está solo. Está acompañado del azul y del púrpura. Todos en equilibrio, todos dentro de un diseño santo. Cuando el rojo está solo, aislado, sin consagración, sin contexto espiritual redentor, puede volverse un canal de desequilibrio emocional y espiritual, porque ha sido separado de su propósito original. El rojo también aparece en la descripción de la gran ramera del Apocalipsis. En Apocalipsis 17, 3-4 se describe: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas. La bestia es escarlata. La mujer, símbolo de una estructura espiritual engañosa, está vestida de ese color. Aquí el rojo no representa la sangre de Cristo, sino un poder que seduce, manipula y destruye. Este es el rojo que ha sido adoptado por muchas corrientes espirituales que, aunque disfrazadas de luz, operan en tinieblas. El creyente no puede ignorar estos códigos. Aunque el mundo los promueva como arte, moda o expresión individual, en el plano espiritual representan algo. Y lo que representan tiene consecuencias. Si un hogar es cubierto con un color que en su historia espiritual ha sido utilizado para pactos contrarios a Dios, y si ese color se elige sin oración, sin discernimiento, sin dirección del Espíritu Santo, entonces ese hogar está enviando un mensaje, no hacia las personas, sino hacia los principados, no hacia la vista humana, sino hacia el mundo espiritual. Y ese mensaje puede ser interpretado como una señal de apertura, de permiso, de acceso. Por eso, la consagración de un hogar no puede limitarse a oraciones aisladas. Debe abarcar cada aspecto del ambiente, lo visual, lo auditivo, lo material.
Y dentro de lo visual, el color ocupa un lugar de alto impacto. Las paredes hablan. La atmósfera que crean influye. Si lo que ves constantemente es una tonalidad que históricamente ha sido usada para representar sangre derramada, venganza o manipulación espiritual, esa imagen repetida puede afectar tu estado emocional, tu sensibilidad espiritual, tu percepción de la realidad. Y no porque el color en sí tenga poder, sino porque ha sido usado para cargar significados que operan a nivel espiritual. En Números 19 se menciona la vaca alazana, un animal completamente rojizo que debía ser sacrificada fuera del campamento como parte de un rito de purificación. Este sacrificio era simbólico y señalaba la necesidad de limpieza antes de acercarse a lo santo. Incluso en este acto el color rojo está vinculado al proceso de transición de lo impuro a lo puro, del pecado al perdón, pero el sacrificio tenía que ser completo, exacto, obediente. No era un gesto decorativo, era un acto espiritual. Hoy muchos reproducen colores sin entender qué representan. Pintan habitaciones de rojo buscando atracción. Decoran salas con tonos escarlatas para generar impacto. Asumen que el impacto es visual, sin comprender que lo visual también puede impactar en lo invisible. Lo que se repite en el entorno se establece en el alma. Y lo que se establece en el alma afecta la comunión con Dios. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El entorno en que vivimos moldea lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decidimos. Y el color que elegimos para cubrir nuestras paredes puede estar reforzando valores, pensamientos y emociones que no provienen de Dios. Un hogar que desea ser morada de la presencia de Dios debe evaluar no solo lo que permite, sino también lo que exalta. Si un color específico ha sido usado para representar violencia espiritual, manipulación, hechicería o pacto con lo oculto, ese color debe ser tratado con discernimiento. No se trata de satanizar todo, sino de caminar con sabiduría, de pedir dirección al Espíritu, de consagrar cada rincón de la casa. El Espíritu Santo puede mostrar lo que debe ser cambiado, no por estética, sino por obediencia. Cuando el rojo es guiado por Dios, puede ser un símbolo poderoso de protección, de redención, de autoridad bajo el pacto de Cristo. Pero cuando se emplea sin dirección, influenciado por corrientes espirituales del mundo, puede traer confusión, desequilibrio y puertas abiertas a la opresión. El rojo debe estar siempre bajo la sangre del Cordero, no bajo el disfraz de una estética que ignora lo espiritual. Solo así puede cumplir su propósito en un hogar consagrado. La oscuridad no es solo la ausencia de luz. En las Escrituras, la oscuridad representa una condición espiritual, una atmósfera, una señal de separación entre el hombre y Dios. Desde el primer capítulo del Génesis, la palabra deja claro que antes de que existiera la forma, antes de que se manifestara la vida, lo primero que debía romperse era la oscuridad. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fue entonces cuando Dios habló, y su primera declaración fue una sentencia contra la oscuridad: sea la luz. La luz no fue sugerida, fue ordenada. Y esa orden marcó el principio de toda creación restaurada. El color negro, cuando se asocia con esta condición espiritual, se convierte en algo más que un matiz o una moda decorativa. Adquiere una carga simbólica poderosa. En el ámbito espiritual, el negro no está vinculado a la neutralidad, sino a lo oculto, a lo no revelado, a lo que permanece fuera del alcance de la verdad. En Juan 3:19, Jesús declara: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí el contraste no es visual, sino moral y espiritual. Las tinieblas no son un escenario pasivo, son una elección activa. Y ese patrón se repite generación tras generación. Hay decisiones estéticas que no nacen de la ignorancia, sino de una atracción inconsciente hacia lo que representa rebeldía, misterio o poder sin rendición. Pintar una casa de negro, cubrir espacios con esa tonalidad como símbolo de sofisticación, silencio o control, puede parecer algo trivial. Pero cuando se hace sin discernimiento, sin guía espiritual, sin someter esa elección a la luz de la palabra, se corre el riesgo de establecer en el ambiente un pacto silencioso con lo que Dios ha expuesto como símbolo de separación y juicio. En Éxodo 10:21, durante la 9ª plaga sobre Egipto, Dios envía una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino una entidad que podía palparse, una densidad espiritual que paralizaba, detenía, oprimía. No era sombra, era oscuridad con peso. Esa oscuridad es la que aún hoy puede manifestarse en lugares donde se ha exaltado lo que representa muerte, negación de la vida, ausencia de revelación. Cuando el color negro cubre un espacio sin haber sido consagrado, cuando se convierte en la tonalidad dominante en un hogar sin dirección espiritual, puede comenzar a influir en la atmósfera emocional y mental de quienes habitan allí. El estado de ánimo cambia, la percepción se distorsiona, el ambiente se vuelve más denso, menos sensible a la presencia de Dios. Y no es coincidencia. Efesios 5:11 nos instruye claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Participar no significa realizar ritos oscuros. Puede significar simplemente permitir, incorporar, normalizar lo que representa una dimensión espiritual ajena a Dios. El negro ha sido históricamente un color asociado con luto, con pérdida, con dolor. En muchas culturas, vestirse de negro es un acto simbólico para señalar duelo. No es solo una costumbre social, es una expresión visual de la conciencia de muerte. Y si bien el luto tiene su lugar en el proceso humano, cuando el negro se convierte en la constante visual de un hogar, cuando se vuelve parte integral de las paredes, de los muebles, de las decisiones visuales, puede marcar espiritualmente la casa con un lenguaje que el mundo invisible entiende. No es superstición, es discernimiento. La Biblia enseña que las cosas visibles revelan verdades invisibles. Y lo que se normaliza visualmente se absorbe emocionalmente y se establece espiritualmente. En el libro de Job, la oscuridad es descrita como símbolo de juicio. Job 10:21-22 dice: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí lo oscuro no es simplemente falta de color, es caos, es confusión, es desorden espiritual. Esa descripción tiene un paralelo directo con muchos hogares que, al adoptar sin discernimiento una estética basada en lo sombrío, comienzan a experimentar un desorden emocional y espiritual que no pueden explicar. No porque el negro tenga poder por sí mismo, sino porque representa un principio al que Dios ya ha puesto nombre: tinieblas. Cuando se elige un color para cubrir las paredes del hogar, no se está solo decorando, se está estableciendo un tono espiritual. La casa, como espacio físico, se convierte en un reflejo del mundo interior de quienes la habitan. Y si ese reflejo es dominado por lo oscuro, por lo cerrado, por lo sombrío, con el tiempo ese mismo patrón se traslada a lo emocional, a lo relacional, a lo espiritual. El enemigo no necesita una invitación verbal. Cuando ya
se le ha dado un espacio visual que le pertenece simbólicamente. El negro, como símbolo del ocultamiento, puede operar como cobertura para que lo inmundo permanezca sin ser confrontado. En el relato de la crucifixión, Mateo 27:45 narra un momento clave. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el instante en que Jesús cargó con el pecado del mundo, el sol se ocultó y la oscuridad cubrió la tierra. No fue solo un fenómeno natural, fue una manifestación espiritual. Las tinieblas se posicionaron porque el peso del pecado estaba sobre el Cordero. Esas mismas tinieblas siguen buscando lugar donde instalarse. Y si encuentran una casa donde lo oscuro ha sido exaltado como arte, como estética, como neutralidad, pueden operar sin oposición. En Isaías 60:2 se describe un tiempo donde las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre los hijos de Dios, dice el texto, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta es la diferencia entre un hogar consagrado y uno expuesto. Uno está cubierto por la luz de Dios. El otro está vulnerable a la densidad espiritual que trae confusión, ansiedad, desánimo, indiferencia. La oscuridad no es solo un símbolo, es una atmósfera. Y las atmósferas, aunque invisibles, se sienten, se respiran, afectan. El Salmo 18:28 declara: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esto implica que incluso en medio de ambientes pesados Dios puede intervenir. Pero también deja claro que hay tinieblas que deben ser alumbradas. Y no todo hogar, aunque se diga cristiano, vive en esa luz. Muchos han adoptado elementos visuales que no fueron diseñados por Dios, sino impuestos por una cultura que normaliza la oscuridad, la eleva, la glorifica. Las redes sociales, la arquitectura moderna, las corrientes de diseño promueven lo oscuro como símbolo de elegancia, minimalismo, fuerza silenciosa. Pero lo que para el ojo natural parece sofisticación, en el plano espiritual puede representar una pérdida progresiva de sensibilidad hacia lo sagrado. La palabra enseña que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. 1 Juan 1:5 lo afirma con contundencia. Si en Él no hay oscuridad, entonces todo lo que representa oscuridad debe ser discernido. No para caer en religiosidad vacía, sino para mantener la atmósfera del hogar abierta a la comunión con el Espíritu Santo. Cuando se pinta una pared de negro, sin haber sido guiado por Dios, sin haber orado, sin haber entendido lo que eso representa espiritualmente, se puede estar creando una sombra en el lugar donde debería reinar la claridad, la transparencia, la revelación. Zacarías 14:6-7 menciona un día donde no habrá luz clara ni oscura, sino un tiempo extraño, un crepúsculo espiritual, una mezcla peligrosa entre lo visible y lo opaco. Ese es el estado de muchos hogares, espacios donde no hay pecado evidente, pero tampoco hay fuego del cielo. No hay rebelión frontal, pero tampoco hay búsqueda intensa. Son lugares donde lo oscuro ha sido aceptado como parte del paisaje. Y en ese estado de grises, el enemigo encuentra terreno fértil. Porque donde no hay luz clara, hay sombras. Y donde hay sombras, hay cosas ocultas. La autoridad espiritual de un hogar comienza cuando se elige honrar a Dios, no solo con palabras, sino también con atmósfera. Y eso incluye lo que se ve. En el tabernáculo, ninguna parte fue dejada al azar. Cada detalle fue diseñado para reflejar la gloria de Dios. El creyente moderno debe recuperar ese celo. Si se honra al Señor en la oración, también debe honrarse en lo visual, porque todo comunica. Y el negro, cuando ha sido exaltado fuera del contexto de la cruz, se convierte en un lenguaje espiritual que contradice la luz que debe habitar en el pueblo de Dios. La exhortación es clara. Si Dios
no es glorificado en un ambiente, entonces ese ambiente está abierto a otras influencias. Y cuando se glorifica lo oscuro, sin intención, sin discernimiento, se le está cediendo al enemigo una plataforma. No se trata de extremismos ni de legalismo, sino de entendimiento espiritual. El hogar del creyente no puede ser un lugar neutro, debe ser una morada de luz, una casa donde cada pared, cada espacio esté alineado con el carácter de aquel que es luz verdadera. El púrpura, en su esencia más pura, fue establecido por Dios como un símbolo de realeza, santidad y consagración. Desde el Antiguo Testamento su uso fue delimitado con precisión para representar algo elevado, apartado, digno de honra. En Éxodo 26:1, Dios ordena que el tabernáculo sea confeccionado con lino torcido azul, púrpura y carmesí, señalando que estos colores, cuando están bajo su diseño, cargan una gloria espiritual incomparable. Pero cuando lo que ha sido santo es usurpado por lo profano, lo que fue símbolo de autoridad divina se convierte en emblema de rebelión espiritual. El púrpura ha sido uno de los colores más imitados, distorsionados y manipulados por sistemas espirituales contrarios a la verdad de Dios. En los tiempos bíblicos, su obtención era costosa y laboriosa, extraída de moluscos marinos en procesos largos y exigentes. Era un color reservado para reyes, para príncipes, para los objetos más sagrados del templo. Sin embargo, esa exclusividad y poder simbólico despertó el interés de quienes buscaban gobernar sin someterse al reino de Dios. Lo que debía vestir a los hijos del rey fue robado para adornar tronos falsos, doctrinas heréticas y estructuras espirituales contaminadas. Apocalipsis 17:4 lo presenta con crudeza. La mujer identificada como la gran ramera, símbolo de un sistema religioso y espiritual adulterado, está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. No es una imagen vulgar, es una figura seductora, atractiva, decorada con símbolos que imitan lo sagrado. Pero su interior está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación espiritual. Este pasaje no habla solo de una persona, sino de una influencia global, una entidad espiritual que utiliza lo que fue de Dios para disfrazar su rebelión. El púrpura en este contexto no comunica autoridad divina, sino manipulación espiritual. Lo más peligroso del púrpura cuando es usado sin discernimiento es que no luce amenazante, no evoca luto ni sangre. Es un color que transmite nobleza, elevación, profundidad. Y por eso mismo ha sido adoptado por sistemas esotéricos, filosofías de la nueva era y estructuras religiosas que se alejan del fundamento bíblico. Muchas enseñanzas que mezclan verdad con mentira utilizan el púrpura como símbolo visual de poder interior, de conexión universal, de despertar espiritual. Pero lo que ofrecen no es luz, es engaño, no es autoridad dada por Dios, es altivez espiritual sin sujeción. En la Biblia, cuando alguien toma una posición de autoridad que no le ha sido dada por Dios, termina cayendo en juicio. En Números 16, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, cuestionando su liderazgo. Querían ejercer funciones sacerdotales sin haber sido escogidos. Y aunque el texto no menciona colores específicos, en esa rebelión el principio es el mismo. Lo que no nace del mandato divino, por más que parezca digno, termina en destrucción. La usurpación espiritual comienza cuando se desea lo que es de Dios sin pasar por su proceso, por su llamado, por su altar. El púrpura, cuando se separa de la santidad, se convierte en señal de orgullo espiritual. Un orgullo que muchas veces entra en los hogares de forma sutil, disfrazado de belleza, de misticismo, de estética. Pintar una habitación con ese tono puede parecer una decisión sofisticada,
Pero si detrás de esa elección hay una inspiración tomada de fuentes espirituales ajenas a la palabra, entonces se ha establecido una atmósfera que comunica algo diferente a lo que Dios diseñó. La apariencia de realeza no garantiza la presencia del rey. Cuando un color ha sido capturado por doctrinas espirituales erróneas, el creyente no puede adoptar su uso sin discernimiento. Porque aunque los pigmentos naturales no tengan poder en sí mismos, el espíritu que ha manipulado su significado sí lo tiene. Y si no se hace una separación clara, si no se discierne lo santo de lo profano, se corre el riesgo de establecer sobre el hogar una cobertura simbólica que contradice el diseño divino. Ezequiel 44:23 da una instrucción específica para los sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este llamado sigue vigente para todos los que desean levantar hogares consagrados. El púrpura fue también el color con el que vistieron a Jesús en el momento de su burla antes de la crucifixión. Marcos 15:17 relata: le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Lo que debía ser un acto de reconocimiento se transformó en una escena de escarnio. Lo vistieron con un color real, pero lo hicieron para burlarse de su autoridad. Ese acto reveló la intención del mundo: tomar lo que es de Dios, adornarlo según su conveniencia y usarlo para enaltecer su propia agenda. Aquel púrpura en ese contexto no honró al rey, lo deshonró. Este es el riesgo que aún hoy corre la iglesia y cada hogar que forma parte de ella: adoptar símbolos que fueron robados del templo para vestir ideologías sin fundamento bíblico, colores que fueron consagrados al servicio de Dios, ahora exaltados en ambientes que niegan su autoridad. Y si esos colores son introducidos en nuestros espacios sin entender lo que representan en lo espiritual, entonces, sin saberlo, se está participando en esa burla, en esa distorsión. Un hogar de luz no puede ser construido con sombras disfrazadas de realeza. El púrpura debe volver a su origen, no como símbolo de poder humano, sino como marca de obediencia, de sumisión al Rey verdadero. Solo entonces puede recuperar su gloria. Solo entonces puede habitar con dignidad en una casa dedicada a la presencia de Dios. Porque no se trata del color en sí, sino del altar sobre el cual está siendo colocado. El blanco, en su significado original, es símbolo de pureza, santidad, limpieza y justicia. En Apocalipsis 19:14 se describe a los ejércitos celestiales que siguen al Cordero montados en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Es un color asociado directamente con la gloria de Dios, con los vencedores, con aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Isaías 1:18 también lo declara con fuerza: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El blanco representa lo restaurado, lo redimido, lo que ha pasado por el juicio y ha sido hallado justo. Sin embargo, en el mundo espiritual no solo importa el símbolo en sí, sino también su contexto y su manipulación. El enemigo ha intentado imitar y contaminar todo lo que pertenece al reino. Por eso, lo que Dios creó para comunicar limpieza, el adversario intenta transformar en una fachada vacía, en una apariencia sin contenido, en una pureza sin santidad. Jesús mismo confrontó a los fariseos utilizando este símbolo en Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí, el blanco ya no representa pureza verdadera, sino una máscara religiosa, una apariencia que encubre
corrupción. Cuando un color ha sido consagrado en lo espiritual, debe usarse con entendimiento. Porque aunque externamente represente luz, puede ser utilizado como camuflaje por estructuras espirituales contrarias a Dios. En muchas prácticas de ocultismo moderno, el blanco se usa como una estrategia de engaño. Se presenta como color de luz interior, de energías positivas, de canalización de paz, pero en realidad sirve como disfraz para doctrinas que niegan la cruz, que excluyen el arrepentimiento y que promueven una espiritualidad centrada en el ego humano. No todo lo que brilla es luz. 2 Corintios 11:14 lo advierte con claridad. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando una casa está saturada de blanco sin dirección del Espíritu Santo, sin oración, sin entendimiento, ese blanco puede volverse símbolo de superficialidad espiritual, de religiosidad sin vida, de orden sin fuego. No es la estética lo que determina la atmósfera espiritual, sino la consagración detrás de cada elección. El blanco no purifica por sí mismo. El blanco representa lo que ha sido limpiado. Pero si no ha habido limpieza interior, entonces lo blanco se convierte en una declaración vacía. Y esa vaciedad espiritual puede ser percibida por el mundo invisible. Jesús, al ser transfigurado en Mateo 17:2, resplandeció con una luz tan intensa que su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esta blancura era resultado de su gloria, no de su apariencia. Era una manifestación de su naturaleza eterna, no de una pintura superficial. Esa es la diferencia entre la luz que proviene de Dios y la blancura que se impone desde lo externo sin transformación interior. El blanco sin gloria es solo un vacío decorado. El blanco sin presencia de Dios no comunica limpieza, comunica ausencia. En la Escritura, el lino blanco también era símbolo de las vestiduras de los santos. Apocalipsis 19:8 declara: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No basta con cubrirse de blancura visual, hay que vivir con justicia. Y esa justicia no nace de esfuerzos humanos, sino de obediencia, de comunión, de rendición total al gobierno de Cristo. Si una casa desea reflejar pureza, debe comenzar por una purificación espiritual. No se trata de pintar paredes, sino de rendir el corazón y el ambiente a la verdad. El blanco, en manos de una generación sin discernimiento, puede transformarse en símbolo de indiferencia, de ausencia de posición espiritual. Una neutralidad peligrosa que aparenta paz, pero que no confronta el pecado, no reprende la tiniebla, no proclama la verdad. Un hogar revestido de blanco puede parecer un santuario, pero si no está lleno de oración, de palabra, de adoración genuina, ese blanco se convierte en silencio espiritual. Y el silencio prolongado se convierte en puerta abierta al adormecimiento. Por eso, el blanco debe ser restaurado en su significado bíblico original. No como una elección estética moderna, sino como símbolo de una vida rendida. ¿El hogar que busca reflejar la gloria de Dios puede usar el blanco? Sí, pero solo cuando ha sido guiado, consagrado y cargado de verdad. Solo cuando hay fuego en el altar, el blanco puede ser señal de presencia divina. Porque en el reino, todo lo que parece limpio debe ser primero santificado. El color no solo cubre paredes, no, también habla al espíritu. Es un lenguaje silencioso que transmite principios, que carga atmósfera, que establece señales en lo invisible. Y si los colores pueden influir en lo emocional, también pueden abrir portales espirituales.
cuando se eligen sin discernimiento. No se trata de pigmento, se trata de autoridad espiritual. No se trata de estética, se trata de altar. Cada decisión dentro del hogar tiene una resonancia que trasciende lo visible. Y Dios no es ajeno a los detalles. Él es un Dios de formas, de medidas, de símbolos, de señales. No se conforma con un corazón rendido si la casa entera no refleja esa rendición. El enemigo no necesita un ídolo tallado para operar. Le basta con una atmósfera que tolere lo que Dios aborrece. Y muchas veces eso comienza con lo visual. Lo que permites ver a diario se convierte en lo que tu espíritu termina aceptando. La repetición genera normalidad y lo que se vuelve normal deja de ser cuestionado. Por eso hay casas que lucen limpias pero están vacías espiritualmente. Hay hogares bien decorados pero espiritualmente desordenados. Porque la guerra espiritual no se libra solo con palabras, sino con símbolos, con posturas, con consagración completa. La luz de Dios no habita en espacios neutrales. Busca lugares donde haya rendición absoluta, obediencia en lo profundo y sensibilidad para discernir incluso lo que parece inofensivo. El mundo espiritual responde a señales. Por eso, la casa debe emitir la señal correcta, que pertenece a Cristo, que está bajo su sangre, que no hay rincón, ni pared, ni ambiente que haya sido levantado sin su dirección. Hoy puedes redirigir cada elección que hiciste por impulso, por moda, por imitación. Puedes consagrar tu casa desde el color más visible hasta el pensamiento más oculto. Puedes orar sobre las paredes, declarar la luz sobre los rincones, romper toda influencia escondida y establecer una atmósfera donde el Espíritu Santo se agrade habitar. La casa no es solo un lugar para vivir, es un territorio espiritual. Y quien lo entienda, no volverá a tomar decisiones superficiales, porque el que honra a Dios en lo secreto será recompensado en lo visible. Y tu casa será conocida, no por los colores que la adornan, sino por la gloria que la habita.